Tranquilo. Bueno, yo le pedí a Proman que ustedes no sé si sabían, pero hace ¿cuánto fue esta semana? Ahí bájale un toque. Esta semana fue que Irán amenazó a la Argentina. ¿Esto es cierto? Esto es así, Dan. En un medio iraní que se llama Tehran Times, que es algo así como un medio propagandístico, porque en Irán, imagínate un medio que se llama Tehran Times, que tiene sede en Teherán, la capital de Irán, que tiene un control estatal, ¿me entendés?, de toda la prensa, de lo que se difunde. La libertad de expresión no existe en países como Irán. Lo que sucedió es que este medio, Tehran Times, dijo básicamente que el gobierno iraní, o que el pueblo iraní, no se va a olvidar de que Buenos Aires es un enemigo de Irán. Y que ellos, sigue como si fuese la oración, siguen las oraciones después, y después dice algo así, ¿no? Para que se entienda la idea, como los que son enemigos del pueblo iraní pagan sus consecuencias. Entonces empezó toda esta retórica diciendo: Teherán está dando un mensaje propagandístico a través de un medio que tiene un control estatal contra el gobierno de Buenos Aires. Como acá cuando hablamos del gobierno de Estados Unidos, dicen el gobierno de Washington. Claro. Afuera, cuando hablan de Argentina, dicen el gobierno de Buenos Aires. Entonces, esto obviamente encendió un par de alarmas. Venimos de un momento en el cual hubo una desclasificación sobre todo lo que sucedió con la AMIA, 30 años después. Venimos de un contexto en el cual el gobierno está tomando un montón de medidas muy asertivas contra, principalmente, el grupo terrorista Hamas, que es un grupo financiado por Irán. Sí. Y donde nosotros ya hemos tenido experiencias de que brazos armados de Irán, como lo pueden ser Hezbollah, llevan a cabo atentados en nuestro país. Entonces, en el medio de todo este contexto hay que entender, ¿no?, cómo funciona Irán, cómo funciona lo que está pasando en Israel, qué pasa en Palestina, qué pasa con Hezbollah y cómo esto se puede salpicar hacia el exterior. Si querés nos metemos ahí, además le damos contexto al público, ¿no?, de en qué anda hoy, ¿viste? Israel y Palestina, en octubre estábamos todos hablando, se pudrió en la Franja de Gaza, ¿qué pasa con los israelíes en Gaza? ¿Qué pasa con los palestinos desplazados? ¿Viste? Se empezó a hablar de eso y medio que se calmó en los medios ese tema, pero sigue. O sea, para que nos demos una idea, Israel, y todo esto van a ver que le vamos a ir encontrando el hilo lógico para terminar entendiendo por qué Irán representa una amenaza para la Argentina. Israel se plantó dos objetivos en la campaña sobre Gaza. Un conflicto eterno, podemos hacer un programa entero hablando del conflicto Israel-palestino. Pero los dos objetivos que se planteó Israel, militares, o sea, objetivos concretos, son la eliminación total del grupo terrorista Hamas y la recuperación de los rehenes. Hoy en día, los dos todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Hay rehenes que no aparecen. Hay una cantidad menor de rehenes que ya fueron recuperados. E Israel ya tiene el control de gran parte de la Franja de Gaza. Están terminando una operación militar sobre la Franja de Gaza, que para que se den una idea es un pedazo de tierra. Es como si fuese un gran asentamiento, una gran villa que va entre Israel, el mar Mediterráneo, y al sur tiene una partecita de Egipto, una frontera con Egipto. Egipto lo primero que hizo cuando arrancó este conflicto es levantar un paredón. Paredón, reja, es como el muro de Trump 2.0, levantado entre justamente Palestina, esta parte de la Franja de Gaza, e Egipto, para que no pasen los palestinos, porque no querían recibir palestinos, básicamente. Claro. Imagínate, viven 2 millones de personas en un asentamiento gigante. Imagínate, se desplazan todos, te genera un quilombo humanitario tremendo. Te hace mierda. Totalmente. Entonces, bueno, Israel fue operativamente, con cuestiones muy, muy técnicas, estratégicas, tácticas en realidad, se fueron metiendo en la Franja de Gaza. Y hoy el grupo terrorista Hamas está por desaparecer, por así decirlo, en lo concreto, en el terreno. Físicamente. En la Franja de Gaza. Claro. Poneme, a ver, vamos la producción a buscarme una fotito de la Franja de Gaza como para ubicarnos en ese terreno en el espacio. Claro. ¿Por qué? Porque es así. O sea, Israel en los 90 firman un acuerdo, los acuerdos de Oslo, en los cuales se comprometen a distintas cosas entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel. Sí. Esa es la posición que reconoce Argentina, de la solución de los dos estados. ¿Qué es lo que pasa? En el año 2007 hay unas elecciones en la Franja de Gaza. Vos pensás que Palestina está separado en dos territorios. Sí. En la Franja de Gaza hay unas elecciones. Hamas saca el voto mayoritario, pero no el voto parlamentario. Es una cuestión institucional. Entonces, ¿qué dice? Golpe de Estado. Agarró a los del partido político que gobiernan la otra parte de Palestina y los tiraron de los techos. O sea, se puede buscar los videos. Los tiraron literalmente de los techos. Los mataron a los que eran de la oposición y hicieron un golpe de Estado en la Franja de Gaza. Año 2007.
Eso, A los políticos que tiraron. Buscamos uno más lindo. sí, hay alguno que está mejor. A los políticos que tiraron no eran los de la Franja de Gaza, eran los del otro No, eran territorio. los de la Franja eran de los Gaza que representaban el partido político que quedó en el otro O territorio. sea, fue un golpe de Estado. Y el Entonces, otro, ¿cómo se llama? Que entonces, Cisjordania es. No, Claro, Cisjordania o Samaria y Judea, depende de qué lado te pongas, ¿viste? Es como ok, decirle tiene Golfo otro Arábigo o nombre. Golfo Pérsico. Pero entonces, básicamente, cuando hacen este golpe de Estado, medio como que no están cumpliendo la parte del acuerdo que decía que la Autoridad Nacional Palestina tenía que tener elecciones democráticas. Claro. Entonces se empieza a armar quilombo. Bueno, 7 de octubre, 50 aniversario de una guerra que hubo en el 73, y Hamas lanza este ataque. Sí. Ahora hay que entender esto. Irán tiene como 2 gobiernos a la vez, para que se entienda. Irán Sí. es un solo gobierno, un solo Estado, que tiene un líder supremo. Sí. Pero bajo el líder supremo hay un presidente, un parlamento, ¿viste? Funciona como un sistema Es el presidencial. ayatollah, digamos. El ayatollah, claro. Bien. Entonces, vos Irán tenés como un presidente, un parlamento, un poder judicial, ¿viste? Tenés un montón de cuestiones, pero arriba de todo eso tenés como si fuese un pulpo gigante, que es el líder supremo. El líder supremo tiene una serie de mecanismos institucionales, con el Consejo de Guardianes, una asamblea de expertos y otras cuestiones, con las cuales manejan todo el gobierno, quiénes son los que se O sea, pueden es un candidatear. monarca. Claro, es un monarca. Ok. Es una teocracia. Una teocracia. Irán. ¿Por qué? Porque Irán, o sea, la idea del gobierno de Irán es exportar la revolución islámica. Y esto es lo importante. Claro. ¿Cómo lo hacen? Irán tiene 2 fuerzas armadas. Tiene unas fuerzas armadas de tipo del presidente, ¿viste? Que están a cargo de todo el órgano como político. Y después tiene unas fuerzas que se llaman la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Sí. La Guardia Revolucionaria es literalmente una fuerza igual que las Fuerzas Armadas, pero tipo duplicado, que es tipo la forma que tiene Irán para financiar, para enviar armamento y para tener una fuerza de ataque en el resto de la región y en el resto del mundo. Entonces, Irán vos pensalo como un pulpo que exporta terrorismo porque quiere exportar su revolución islámica, básicamente. Claro. Entonces tiene un brazo del pulpo, es Hamas. Pero el brazo del pulpo más fuerte es Hezbollah. ¿Y esto por qué es? Hamas son sunitas Sí. y los de Irán son chiitas. Y hay algo que odian más los iraníes que a los judíos, que es a los sunitas. Pero Hamas les sirve, porque los de Hamas son mercenarios. Son terroristas que con arma y plata los compras, básicamente. Entonces, Hamas encontró refugio en Qatar. Tipo, los que conducen Hamas Sí. están en Qatar, no están en la Franja de Gaza. O sea, los tipos que mandaron a los palestinos a Sí, morir a Israel y hicieron que Israel invada la Franja de Gaza, Sí. viven en Qatar. Auspiciado por el gobierno iraní, que se lleva bien con Qatar. Entonces, Claro. en ese... De hecho, el líder jamás vivía en Qatar. claro. Sí, sí. Entonces, es toda la conducción política. Entonces, en ese contexto y pensando a Irán como si fuese un gran pulpo, Sí. como que el tentáculo de Hamas no les importa si se mueven, porque al final son sunitas. Son mercenarios, son carne de cañón y si se mueren, se mueren. Total, estaban por la guita. Claro, total estaban ok. por la guita. Y la Guardia Revolucionaria Islámica, guita y armas le sobran. Claro. La pasan repartiendo. Pero tienen otro tentáculo que es más fuerte, que es Hezbollah. Hezbollah son chiquitas, son como la joya de la corona, ¿me entendés? Para ellos. Es como un grupo terrorista que Elite. tiene... Son los más puros. Es como si fuese un ejército, porque Hezbollah es un ejército de más de 50.000 tipos. Es un ejército posto, un ejército del tamaño del ejército argentino, para que te des una idea del tamaño. Sí. Que controla el sur del Líbano y que además de eso genera acciones terroristas en la región y en el resto del mundo. A nosotros nos pasó en los 90. Claro. Que este grupo Sí. terrorista patrocinado por Irán hace actos terroristas por todos lados, exportando la revolución islámica. A modo de protesta, a modo de queja, a modo de lo que sea. Entonces ahora hay que entender esta lógica que te voy a explicar ahora. Israel hoy está concentrando su esfuerzo militar en distintos teatros. Sí. Cuando vos hablas de un teatro de operaciones, estás hablando de una zona donde hay un conflicto. Por ejemplo, para Argentina, Malvinas fue el Teatro de Operaciones Malvinas. Se llamó TOM. TOM es lo que militarmente se conoce al Teatro de Operaciones Malvinas, Ok. que es donde nosotros aplicamos. Israel tiene distintos teatros de operaciones. Tiene uno sobre Gaza, tiene uno sobre los Altos de Golán, tiene uno sobre Cisjordania y tiene uno que tienen pendiente abrir de manera muy concreta, que es sobre el Líbano. El Líbano, si vamos de este mapa un poco para atrás, para arriba, si ven ahí el mapa de Israel, van a ver que la Franja de Gaza está como acorralada. Pero si nos vamos al norte, un poco más al norte, bien al norte de la frontera de Israel, hay otro mapa, hay me otro país que se llama Líbano. Sí. El sur del Líbano lo controla esta milicia paramilitar que está patrocinada por Irán. Tipo, Líbano es como si fuese un país, ¿viste? Tienen su primer ministro, su presidente, tienen todo su sistema, Sí. pero el sur del país no lo controlan. El sur del país lo controla Hezbollah. Entonces, Israel entiende esto como una amenaza. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te dice hoy Israel? Primero vamos a limpiar Gaza y después vamos a limpiar el sur del Líbano.
porque queremos que salgan de nuestra frontera los de Hezbollah, que se vayan 50 kilómetros al norte. Una cuestión puramente militar, que va a llevar a un conflicto futuro. O sea, denlo por hecho. Esos Gaza, si van un poco para el norte, por ahí este mapa no tiene mucho contraste, pero si van un poco más... Eso, ¿no hay un mapa pintadito, muchachos? Claro, Con relieve. Claro, a color. No sé si con relieve, gordo. No, bueno, pero el a mapa- color, boludo. No, pero la parte de cordilleras y eso te lo pone en otro ¿Qué color. y diferencia color? entonces, hoy Israel tiene concentrado su esfuerzo militar sobre Gaza. Sí. Y ahora va a mudar ese esfuerzo militar cuando termine de sus objetivos Al sur militares del Líbano. al sur del Líbano. Bien. Y va a lanzar una invasión probablemente aérea y terrestre sobre el sur del Líbano hasta sacar a patadas A a Hezbollah 50 kilómetros al norte. Esto si no lo negocian antes de manera tipo, váyanse o lo echamos. Por escritorio. Claro, por escritorio. Entonces, te digo, en este contexto, ¿y por qué es lo que te digo esto? La finalidad de Irán en esta Guardia Revolucionaria Islámica es exportar terrorismo, exportar el modelo de la revolución islámica Sí. al resto del mundo. Sí, dar a conocer el Entonces, Islam. cuando Irán no se puede concentrar en el Medio Oriente porque está bloqueado, porque se empiezan a hacer acuerdos, los países se empiezan a llevar bien y entonces ve que no puede ejercer influencia y no puede hacer conflictos, salpica esos conflictos al resto del mundo. Sí. Y ahí es donde entra esto de que probablemente mientras más avance Israel en su neutralización de Hezbollah y en su avance sobre Hamas, más probable es que Irán empiece a recurrir a estas células dormidas que tienen en todo el mundo y a través de mercenarios, porque acá, imagínate en Argentina, te viene un Telegram. Sos una persona, viste, un mercenario, un tipo que tiene armas, lo que sea, y no te importa nada, te importa la plata. Que de 47 millones, 5 debe haber. Sí. Somos 47 millones, alguno debe haber. por 2, ahí. 3 loquitos hay. 2, 3 loquitos hay. A esos tipos, por un poco de plata, los tipos salen a hacer en nombre de cualquier organización terrorista un atentado. Como Y lo que eso- pasó en París, por ejemplo. Claro, claro. Y esas células dormidas, en su momento del Estado Islámico, patrocinadas, el Estado Islámico fue patrocinado por Arabia Saudita, Sí. Irán patrocina a Hezbollah, los hutíes y Hamas, o sea, cada uno patrocina cosas distintas, todo patrocina ejercer poder sin dar nombre. Entonces, claro, si es el Estado Islámico no es Arabia Saudita, aunque la corona saudita era la que ponía plata para el Estado Islámico, ¿entendés? Bueno, Irán hace lo mismo a través de sus organizaciones y muy probablemente mientras más pase el tiempo en los próximos meses y en los próximos años, más atentos hay que estar a que esta proyección internacional de la revolución islámica no venga a nuestro país. ¿Por qué? Porque Argentina ya fue, sin haber tomado posiciones contundentes como lo está haciendo ahora, víctima de 2 atentados por parte de estos grupos terroristas. Y ahora que sos más aliado que nunca, Y ahora que Argentina está tomando posiciones en favor de Israel a cambio de cuestiones concretas que se están negociando. O sea, Israel no es que vos lo apoyás por nada, ¿no? Sí, porque, sí. porque para mí tienen razón y los apoyo. ¿Qué tipo de cuestiones, Proman? Tienen que ver cuestiones con la seguridad, Ok, hay cuestiones de inteligencia, ok. hay cuestiones militares y hay cuestiones de apoyo financiero. Para que te des una idea. Tenés bastante. Estos apoyos, o sea, en seguridad son el asesoramiento, el concepto y la exportación de algunos servicios que se compran, como si se lo compras a Francia o a cualquiera, Sí. que tienen que ver con sistemas de seguridad. Tenés cuestiones de ayuda de inteligencia. O sea, Argentina hoy diagramó su inteligencia. Hablamos de la CIDE, hablamos de estos 4 nuevos organismos que se crearon, uno que mira afuera, uno que mira adentro, uno que hace auditoría interna y uno de ciberseguridad. Es el modelo que se utiliza en casi todo el mundo, también en Israel. Ok. Cuestiones militares que tienen que ver con contratos por armamento, que tienen que ver con armas y que tienen que ver con sistemas de armas. Se está hablando de helicópteros que ya ofertaron. La modernización de los TAM lo está haciendo una empresa llamada Elbit, que es Elbit System, una empresa israelí. ¿Te acordás del sistema Atmos que me mostré el otro día, un sistema de artillería autopropulsada? Ese sistema también es israelí. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con autorizaciones que necesitas de Israel. Y además de eso, tenés una cuestión de apoyo financiero / bancario, que obviamente está haciendo un lobby gigante a nivel internacional, que no es que de un día para el otro cambia, pero que son cuestiones concretas que se están hablando hoy. Entonces, en ese marco, donde Argentina, a través de alguna alianza con Israel, no porque estemos de acuerdo con que Israel son los buenos de la película, ni por nada por el estilo, sino que Argentina tiene intereses concretos con Israel, cosas que se están Sí. negociando. Y aparte de que sí, yo sí estoy de acuerdo No, no. moralmente. Y además de eso, Sí. digo para entenderlo en términos de intereses. Sí. Además de que Argentina tiene una política exterior en la cual valoriza cuestiones que tienen que ver valga la redundancia, valoriza cuestiones que tienen que ver con valores compartidos, con creencias, con culturas compartidas, Libertad. libertad, básicamente. Sí.
tenés cuestiones también de intereses concretos. Entonces, en ese ida y vuelta se están negociando cosas. O sea, Israel agradece mucho que Argentina vote en Naciones Unidas en favor de Israel. Eso es importante. Eso, o sea, se entiende, no es que el voto es gratis. No. Votamos y listo. Hay un agradecimiento en serio y un gran acercamiento Ok. de Israel a la Argentina con cuestiones Ahora, concretas. ahora te digo, supongo que la respuesta obviamente debe ser sí, pero te lo pregunto como si fuese una Mabel en la verdulería. Sí. ¿Israel es consciente de el peligro, digamos, en el que puede llegar a encontrarse en la Argentina después de esta amenaza directa de Irán? Sin lugar a dudas. ¿Se están haciendo o se están tomando las medidas pertinentes para cuidar al país de un petardo, qué sé yo, no sé, un Sí. coche bomba? ¿Viste cómo operan estos? Sí, lleva tiempo y Sí. puede pasar, pero Sí. sí. O sea, la respuesta es sí. Lleva tiempo, lleva tiempo. Reconstruir un sistema de inteligencia lleva Años. añares. Sí. Añares. Porque vos pensás que está destruido, literalmente está destruido. Está en cero. Había, no sé, para exagerarlo, y no sé si tan exagerado, había subsecretaría de género dentro de la AFI. ¿Eh? ¿Me entendés? En serio, Muchachos, sacame el mapa ya. para que te des una idea del nivel, había mínimo, te digo, mínimo 500 militantes cucas que no tenían alguno secundario completo Ay, adentro Dios. de la AFI. Mamita. Dios, qué traidores que son los cucas, Mami. boludo. Qué cipayos que son, por Dios. Y está Pero bueno. yo para que te des una idea, o sea, el nivel, lo último que Argentina produjo en inteligencia, que fue serio, que fue reconocido y que le sirvió a la región, que sirvió, porque vos cuando haces inteligencia muchas veces es para compartirla, no para guardarte la voz. Claro, Es para compartirla, porque vos a cambio de esa inteligencia te proveen inteligencia a vos. claro. Negociás. Las relaciones, claro, son así. Te cambio información por información, básicamente. Si vos no producís información, ¿quién te cambia? Nadie te regala información. ¿Lo Entonces, último cuándo fue? triple frontera en los 90. A partir de eso se fue todo desmembrando hasta... El Tata. Los últimos... Claro, el Tata. Tata. Sí. Hasta los, El últimos, Tata Grasso. hasta los últimos años, que ya fue literalmente cualquier cosa. Y ahora está para- Y con cada persona que el- hablo, el que ta- sabe de esto, Sí. me dice, fue un desastre. El Tata está con una misión, ¿eh? Está, Sí, ¿no? está literalmente viviendo The Last Dance. Sí. Sí. Pero bueno, la Boludo. cuestión de Israel justamente va por ahí, y la cuestión de la amenaza iraní va justamente por ahí. Yo el otro día planteé en mi programa en Neura, Sí. que estoy ahí de 3 a 14, por el que quiera escuchar de estos temas, hablarme todos los días 1 hora. En Neura hablo de 3 a 14 de esto, y una de las cosas que planteé es, ojo que no haya una cuestión con, Sí. con los Juegos Olímpicos. Bueno, No amenazaron. Hubo, ¿no Porque- hubo, de hecho, una amenaza? Hubo una amenaza. de Claro, Hamas? y recién arranca. E Israel está participando. Entonces, en ese contexto, esto te digo, proyectar, o sea, es generar terror. Además tenés un montón de fanáticos islámicos alrededor por la cultura de inmigración abierta. Y No, que- obvio, no, obvio. pero hay que diferenciar, ¿no?, al musulmán de estas personas que están radicalizadas. Son cosas distintas. Sí. Ahora, no es que todos los musulmanes son extremistas Yo lo ni digo están por a el favor de tema del apedrear. Corán, ¿no? No, que, no, ya, que ya lo es sé, muy pero digo, extremista en su... Hay interpretaciones, eso, claro. o sea, no es que todos los musulmanes que vos ves en la cancha hoy tirándole botellas a los argentinos en la cancha, están todos a favor de apedrear mujeres y de latiguear al que se porta mal. ¿Me entendés? Al nene que se porta mal de darle con latigazos. Eso no es así. pero estos... Pero sí hay... o sea, si vos mirás el top 20 de las organizaciones terroristas más peligrosas del mundo, las 20 Son- tienen un origen religioso musulmán. Ok. Y esto es porque tiene interpretaciones, o sea, esto de los chiitas y los sunitas ha abierto, o sea, básicamente los chiitas y los sunitas se disputan, por así decirlo, quién fue el verdadero heredero de Muhammad. O sea, unos te dicen que fue, no sé, por decirte el sobrino, y otros te dicen que fue el hermano. Y por eso hay interpretaciones distintas del Corán. Y a digamos. partir de ahí hay Claro. muchas interpretaciones del Corán por las cuales los sunitas y los chiitas se han peleado a muerte. Y además hay que entender que el Islam tiene un nacimiento político. O sea, Mohammed es intendente de una ciudad-estado y va a conquistar otras. Es un tipo que hace la guerra, es un tipo político. Es una persona que nace más o menos en el 600, que vive entre el 600 y el 700 después de Cristo. Y es una persona que empieza a tomar una figura pública, se convierte como en intendente de una ciudad-estado, va y conquistan otra, y tiene un origen de guerra. Y ese origen de guerra hace que los demás- Claro, entonces fue una persona en vida que fue como si fuese un político, ¿me entendés? Mohammed. Para ellos,
el ángel Gabriel se le reveló cuando él era joven y tuvo las visiones en la caverna y toda la historia que tienen los musulmanes. El origen, sí. Pero el origen, si uno mira el origen de Cristo y el origen de Mohammed, tienen otra esencia, Tienen ¿me otra entendés? esencia. Otra lógica. Sí. Una es puramente religiosa y la otra es muy política, Ok. para que se entienda. Y el tipo llegaba al pueblo y decía, tuve Che, alucinaciones. ¿y tenés a otros países o sea, países, digamos, de raíces musulmanas y, de hecho, árabes, que hoy en día, de hecho, están más amigados con Israel, ¿no es cierto? Arabia, por ejemplo. Es así, es así. Arabia Saudita, o sea, es así. Los países más moderados que se les dice. Históricamente, cuando Israel va a la guerra contra los países, o sea, Israel va a muchas guerras contra Sí, los sí. países árabes y siempre va contra todos. Egipto, Jordania, Líbano, Siria, van todos juntos contra, Sí. contra Israel. Pero llegó un momento en la cual, básicamente, en el 73, en esta guerra de Yom Kippur, Sí. los países árabes dicen, Estados Unidos, ¿vos a quién apoyás? A Israel. Reino Unido, ¿a quién apoyás? A Israel. Francia, ¿a quién apoyás? A Israel. Listo, perfecto. No les vendemos más petróleo. Ese fue el boicot, la crisis del petróleo, que dura hasta el 79. El precio del barril de petróleo pasa, no sé, decirte de 1 a 30 dólares. O de 30 a 100 dólares. Se triplica el precio del petróleo, los costos se van a la mierda, la inflación Sí. se dispara. Nixon abandona el patrón oro. Un montón de cosas se desencadenan. O sea, Nixon abandona el patrón oro por una cuestión geopolítica. Sí. No por una cuestión económica, monetarista. Ideológica. Claro, entonces empiezan a desencadenarse un montón de hechos hasta que en el 79 hay como un acuerdo. Agarran así, se estrechan la mano, acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos, los famosos petrodólares. Los dólares, Arabia Saudita se compromete a venderlos en dólares. El petróleo se compromete a venderlo en dólares. Claro. Además de esto, parte de la plata del petróleo va a ir a la bolsa de Nueva York, o sea, más volumen para Wall Street. Y así un montón de mecanismos a cambio de volver a comprarle petróleo. Entonces, Estados Unidos como que ejerce su poder real sobre Arabia Saudita porque ya le era insostenible a Arabia Saudita. Si no vende petróleo, se mueren. Duraron 6 años, después no tenés mucho margen. Con toda esa plata, Arabia Saudita empieza a armarse hasta los dientes con equipamiento occidental. No le compran equipamiento a la Unión Soviética. Sí. Equipamiento militar a Occidente, le compran al Reino Unido después de que Reagan les delega un contrato a los británicos, 45.000 millones de dólares, una cantidad de plata monstruosa. Entonces se dan un montón de hechos por los cuales algunos países de la región empiezan a tomar un tinte más occidental. ¿Viste entre la Segunda Guerra Mundial y cuando cae Tito? Que es como un comunista que está del lado de los occidentales. El Sí. famoso mariscal Tito. Claro, que es el presidente de Yugoslavia, que básicamente mantiene un sistema comunista sobre 40 naciones distintas que están adentro de Yugoslavia, y las mantiene con comunismo, con un liderazgo fuerte, y el tipo está aliado con los occidentales. O sea, no se entiende nada, básicamente, Sí. la historia de Tito. No tiene una constante ni una. Tiene. Pero, Un pragmático. claro, un pragmático. Los árabes se volvieron pragmáticos en ese sentido. Claro. Entonces empezaron a flexibilizarse un poco, se occidentalizaron los líderes. Che, mirá qué lindo Nueva York, vamos a viajar a Nueva York, vamos a viajar a Londres. Empezaron, viste, con los chiches. Llega Empezaron- plata, inversión. Tenían guita. Empezaron con los Bugatti. Claro, empezaron con los Bugatti. Entonces, en Aparte ese son fanáticos de los deportes, ¿viste? Qatar. Sí, todo. claro, les en encanta. ese contexto Hacen sport washing. se dan un ahí, montón de cosas hasta que en el año 2020 se dan los acuerdos de Abraham. Los Sí, acuerdos de sí. Abraham, que los promociona Trump en su gobierno, son acuerdos, por así decirlo, de normalización de las relaciones. Mm. O sea, un acuerdo que normaliza las relaciones entre algunos países árabes y Israel, que todavía estaban rotas. Sí. O sea, Israel seguía siendo un gran aliado de Estados Unidos y Arabia Saudita a la vez, pero no se hablaban entre Arabia Saudita e Israel. Y básicamente lo que hace Donald Trump, a través de su política exterior, es lograr que los israelíes, los marroquíes, los sauditas y algunos países más se sienten en la misma mesa y firmen los acuerdos de normalización de las relaciones. Esos acuerdos, por lo que yo pude consultar, se están buscando reflotar Bien. de cara a lo que pasa hoy en la Franja de Gaza. Ok. Van a intentar solucionar lo que sucede, la parte humanitaria. O sea, cuando terminás lo de Hamas, tenés un quilombo que tenés 2 millones de personas a las que tenés que tener de comer, de dormir, y te tuviste durante un año bulldozer destruyéndole todas las casas, básicamente, para encontrar terroristas. ¿Qué es lo que hizo Israel? Porque Israel tampoco es que... O sea, pasaron con los bulldozers arriba de las casas de los palestinos. Claro. Y les destruyeron todo. Y hay 2 millones de personas que no saben dónde van a dormir. Y hoy están en campos de refugiados que sostienen los franceses, los yanquis, los británicos. Le tiran... pasan aviones que les tiran provisiones, ¿me entendés? Para que sobrevivan. Sí. No es que es muy amigable hoy en día la Franja de Gaza. Por más de que no haya 15.000 terroristas, hay 2 millones de personas que todavía están pasándola muy mal. Entonces, en ese contexto se va a buscar reflotar los acuerdos de Abraham y estos países árabes se van a intentar o se va a buscar que se vuelvan a integrar con Israel
obviamente, la mayoría de estos son sunitas, no chiitas. Los chiitas, todos los chiitas, tienen a Irán Sí. como su líder. Claro. ¿Entendés? Y los Arabia Sauditas son sunitas. Es como que los líderes de los sunitas son los sauditas y los líderes de los chiitas son los iraníes. Pero Israel, ¿cuántas veces quiso firmar la paz? ¿O estuvo abierto, digamos, a firmar la paz? No son y- carmelitas descalzas. A veces, cuando tienen mayores beneficios firmando la paz, firman la paz. Cuando tienen mayores beneficios tirando Claro. toda la mierda, tiran toda la mierda. Por decirlo muy, muy en Por- criollo, ¿no? O sea, Ok. cuando, Israel lanza, o sea, no todas las guerras que tuvo Israel en su historia contra los países árabes las arrancan los países árabes. A veces Israel dice, uy, veo que me están por atacar. Y arranca a bombardear toda la región, ¿me entendés? Vos decís. Y Israel hasta el día de hoy no está en guerra con Yo Siria. yo lo que veo, O sea, Israel- lo que veo igual es que Israel tolera la existencia de los otros estados y los otros estados que están a la vuelta directamente pretenden la extinción, digamos, del Estado de Israel. Y eso es lo que yo veo. Básicamente, Irán y su rama armada No aguanta que paramilitar exista Israel. no tolera, y en todos los discursos que vos los escuchás, Claro. te dicen, nosotros estamos a favor de que Israel, que son los demonios en la tierra, se extingan. Claro. Israel dice, y los iraníes, o sea, Israel Claro. se para y dice, los iraníes son la representación del mal en la tierra y tienen que desaparecer del mapa. O sea, ese es el tono de conversación entre Irán e Israel. Gracias, Proman. Excelente. A vos, Gordo, y a Excelente, vos, a toda la boludo. gente que escucha estos temas. Uy, ¿qué está pasando?